Explicando a mi hijo de 4 años en qué consiste el trabajo que hago en el laboratorio, me mira y me dice: «Amá, pero si es que eres como una detective». Y es que es cierto, porque mi labor como investigadora en ciencia de materiales cubre exactamente las mismas tareas de observar, analizar y resolver que las de una detective. Por eso hoy quiero que me acompañéis resolviendo un caso muy especial, el caso de la molécula de hidrógeno. Toda investigación que se precie debe contar con las herramientas o el método adecuado para recabar las pruebas e interrogar a los sospechosos. Pero esto, cuando tratamos con átomos, no es una tarea sencilla, ya que su tamaño es tan pequeño que no es posible mirarlos con un microscopio óptico, como seguramente el que se os está viniendo a la cabeza, ni tampoco hacerles cosquillitas en los pies para que confiesen. Y es así como entra en escena nuestro protagonista de hoy, el microscopio de efecto túnel. Se trata de un instrumento fascinante y con el que tengo la suerte, además, de trabajar todos los días. Se basa en una punta metálica y muy afilada que, al pasarla sobre la superficie de un material, nos permite obtener imágenes con resolución atómica. Es como si esa punta tan afilada nos permitiese leer en braille la materia en su escala más fundamental, la escala de los átomos. Este microscopio fue inventado a principios de los 80 por Binning y Rohrer y desde entonces ha revolucionado un montón de áreas de la química, la física, la ciencia de materiales. Y es que nos permite acceder, estudiar y manipular la materia de un modo hasta entonces impensable. Este microscopio ha hecho que los átomos dejen de ser pequeños e inaccesibles y los ha convertido en algo enorme con lo que podemos interactuar en nuestro laboratorio. Aquí os presento una imagen real medida con uno de nuestros microscopios de efecto túnel. Cada uno de los puntitos brillantes que veis ahí representa la posición, es un átomo en la superficie de ese material. Tenemos tal control a esa escala tan diminuta que somos capaces de ver no solo dónde están colocados los átomos, sino también dónde no, o dónde hay un átomo que es un poquito distinto, como esas zonas un poquito más oscuras que veis ahí. ¿No es realmente fascinante? Pero volvamos a nuestro caso por resolver. El hidrógeno en nuestro planeta se encuentra en grandes cantidades formando parte del agua, H2O. Así, mediante un proceso llamado electrólisis y ayudados por electricidad, vamos a ser capaces de romper la molécula de agua en sus constituyentes básicos, hidrógeno y oxígeno. Si además esta electricidad proviene de fuentes renovables, es lo que se conoce como hidrógeno verde. Este proceso tiene lugar en un dispositivo llamado electrolizador, que de forma muy simplificada consta de 3 partes básicas: los electrodos o trozos de material donde van a tener lugar las reacciones que vamos a hacer, un medio acuoso o electrolito, que fundamentalmente es agua, nuestra materia prima, a la que se le añaden unas sales para que conduzca la electricidad, y finalmente una batería o pila, que es de donde van a salir los electrones, la electricidad que nos va a romper esa molécula de agua. Bien, si ahora metemos esos electrodos en el electrolito y los conectamos a la batería, vamos a ver que de cada uno de ellos empiezan a salir burbujas. En el caso del ánodo, donde tiene lugar la reacción de oxidación, van a salir burbujas de oxígeno, mientras que en el caso del cátodo, donde tiene lugar la reacción de reducción, van a salir burbujas de hidrógeno. Este hidrógeno lo podemos almacenar y más tarde, transformando de nuevo la molécula en electrones, recuperar esa electricidad para emplearla en algún proceso industrial o hacer que se mueva un automóvil. En este caso, para que este proceso sea viable, necesitamos producir la mayor cantidad de hidrógeno con el menor gasto económico y medioambiental posible. Es decir, necesitamos minimizar
la cantidad de electricidad, de electrones, esa pila que tenemos que emplear para transformar la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno. Una de las estrategias que se emplea para ello es trabajar con materiales en esos electrodos que catalicen o activen las reacciones que os acabo de explicar. Y de cómo catalicen esa capacidad de activar la reacción que va a tener un material va a depender de cómo ese material interactúa con el medio que lo rodea. Y así es como definimos nuestra escena del crimen. La superficie del material, que es como la piel del material, una capa muy fina que lo conecta con el entorno. Y del mismo modo que ocurre con nuestra piel, si miramos con el detalle correcto, vamos a ver que no es homogénea. Así, esa superficie nos va a mostrar, tal como un tablero de Cluedo se tratase, sospechosos con diferentes móviles y perfiles. Os presento algunos de ellos. Aquí tenemos al orbacante, que es y no es al mismo tiempo. Se trata de un átomo de esa superficie que, por el motivo que sea, la ha abandonado, dejando precisamente eso, un hueco o una vacante. El móvil, pues el hecho de que ya no esté ahí va a hacer que sus vecinos de abajo y de alrededor estén tan desamparados que quieran a toda costa enlazarse con algún otro elemento. O aquí tenemos a la familia Escalón, que ahí donde la veis, como muy formalita de domingo, tiene unos niños de lo más caprichosos, y es que intentan coger todo lo que es suyo y lo que no. Y de esta forma siempre terminan enlazados con alguna paseante de la plaza. Y así es como llega nuestra víctima. ¡Ay, esa molécula de agua que se va a pasear por la superficie tan tranquila, con sus dos hidrógenos bien plantados, y de repente uno de nuestros sospechosos va a atraparla, darle un chute de electrones y ¡zas!, robarle sus hidrógenos! Seguramente ahora mismo estaréis pensando, pues ya está, para resolver este embolado lo que hace falta es sacar una imagen con uno de esos microscopios de efecto túnel y solucionado. Pero no es tan sencillo, porque nuestra escena del crimen no es estática, sino que esa reacción, ese material va a evolucionar, a cambiar a lo largo, inducido por lo que ocurre en esa reacción. Es como si de algún modo, en mitad del crimen, nuestro culpable se cambiase de traje, pero a la vez disfrazando al resto de sospechosos y borrando las pruebas. Por eso es necesario que abordemos este caso desde una perspectiva más amplia, porque debemos de ser capaces no solo de identificar a los sospechosos, esos sitios de la superficie donde puede ocurrir la reacción, sino que necesitamos además estar presentes en el momento que se ejecuta el crimen, ser capaces de seguir en tiempo real el proceso, el mecanismo de esa reacción. Y este reto es precisamente al que nos estamos enfrentando en mi grupo de investigación de la Universidad Pública del País Vasco, que es en desarrollar e implantar una nueva metodología que nos permita de alguna forma congelar virtualmente esa superficie mojada en el transcurso de la reacción. Con ello pretendemos obtener fotogramas de la escena del crimen que nos permitan proponer o interpretar el modus operandi, encontrar a nuestro sospechoso y resolver el caso. Porque para optimizar esa producción de hidrógeno a partir de agua, necesitamos conocer, controlar cómo se forman y cómo se destruyen esos enlaces químicos en los que vamos a almacenar nuestra energía. Y es que, ya lo decía Sherlock Holmes, que no hay ninguna rama de la ciencia detectivesca tan importante como el arte de trazar pasos. Quizás, en este caso, se trate de trazar los pasos de nuestra molécula del agua por esa superficie para que nos guíen hacia un futuro más limpio y sostenible. Muchas gracias.